Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del Laberinto de Ariadna, un espacio para la literatura en toda la extensión de la palabra y que además tiene la aspiración por la excelencia. Este último comentario es muy pertinente porque hoy nos acompaña un escritor como Víctor del Árbol, que es un gran narrador, es un extraordinario novelista, es un gran contador de historias que sabe crear personajes con relieve y con aristas. Un creador de memorables héroes posmodernos en la vecindad de los antihéroes y que sabe urdir esas tramas complejas, con pulsiones y donde se atreve a meter el dedo en la llaga de grandes problemas, de situaciones que se consideran todavía tabú en nuestra sociedad, pero que no por eso dejan de existir. Él nos acompaña hoy para presentar su última novela titulada Nadie en esta tierra, editada en enero, no me equivoco, ¿verdad?, en enero de este año en la editorial Destino. Y la verdad es que nos sentimos muy honrados, muy satisfechos. Yo soy una gran lectora de la obra de Víctor del Árbol y me encanta porque considero que tiene unas cualidades, como decía, los personajes que él es capaz de crear, cómo sostiene esas tramas tan difíciles entrelazando los dos ejes narrativos, ¿no?, los dos ejes temporales y cómo aborda temas que son de índole social pero también profundamente humanos. Porque todos los que aquí le habéis leído, sí, pasa, claro. Todos los que aquí lo habéis leído, sabéis que Víctor del Árbol habla en el fondo más profundo de tus obras, siempre estás hablando de la pugna del ser humano por la supervivencia, creo yo, es mi interpretación, y luego esa lucha constante entre los ideales y entre un espíritu pragmático, entre la supervivencia en nuestra sociedad. Todo lo entrelaza, lo entreteje muy bien, admirablemente bien, y salen a relucir cuestiones como la lucha de clases, la denuncia de la guerra constantemente, sale también a relucir todo el tema de la violencia, del abuso que ejercen los poderosos hacia los desvalidos, con esa frase que ya he leído en dos obras, que la he leído en Nadie en esta tierra y la he leído también en esta obra admirable, que es 1.000.000 de gotas, cuando un personaje le pregunta al otro, ¿pero por qué lo haces?, ¿no?, cuando se trata de acciones de extrema maldad. Y la respuesta es tan simple que desarma, es incontestable, porque la persona, el interlocutor, lo único que responde es porque yo puedo. No hay más razón, el poder por el poder, la ambición por la ambición y además ilimitada, que nunca encuentra su techo. Ellos sí que no tienen techo de cristal, ¿no? Es un tema del que se habla muy a menudo con el tema de las mujeres. El tema de las mujeres en tus obras también es muy interesante porque te debates entre la mujer victimizada. Se suicidan muchas mujeres en tus novelas, ¿eh? Eso es algo. Y muchos hombres también. Pero se suicidan más mujeres. Si quieres hacemos a contar. Tengo que hacer la cuenta. Se suicidan muchas mujeres. Y otras, sin embargo, son grandes luchadoras. Ninguna se arrastra y todo el mundo... Algo que me gusta mucho de tus personajes es que todos mantienen, a su manera, la dignidad intacta. Bueno, con esta novela... hiciste una declaración en El País el 16 de febrero en la que afirmabas, y cito textualmente, te acordarás enseguida: he escrito este libro para acabar de una vez con las discusiones sobre si la novela negra puede o no ser literaria. A mí me admira la frase, porque a estas alturas es literatura, quiero decir, es gran literatura, depende de la obra y depende del narrador, de las habilidades que tenga. Pero bueno, tú aquí pues lo pones en liza, ¿no? Estás planteándolo. Pero bueno, ya hablaremos más tarde de este temita, ¿vale? Antes hagamos un breve repaso al currículum de Víctor del Árbol. Digamos que nació en Barcelona en 1968, que creció en el barrio de Torre Baró. Este barrio aparece representado en El hijo del padre, muy bien representado. Y que junto a sus 4 hermanos, creció en el barrio de Torre Baró junto a sus 4 hermanos y cursó, y ahora viene lo bueno, cursó estudios de seminarista.
durante 5 años. Es que lo iba a decir, ¿verdad? Es Con que esta cara. no tienes pinta de curilla, ¿eh? ¿Ves? Sabía que lo iba a decir. ¿A que sí? Sabía que lo iba a Es que decir. soy previsible, soy muy previsible. Bueno, pero lo que viene luego es mejor todavía. Luego abandonó el seminario porque no daba la talla, claro, y estudió Historia en la Universidad de Barcelona. Bien, ¿no? El seminario y las carreras de letras son muy afines, ¿verdad? Vale. Pero es que entre 1992 y 2012 fue Mosso d'Esquadra. Entonces, claro, en tus novelas hay contrastes, pero en tu vida también, ¿eh? Hombre, es claro, verdad, claro. Por eso se te da bien establecer contrastes. Ha ejercido como locutor y colaborador en el programa radiofónico de Realidad Social Cataluña Sense Barreras de Radio Astel de la 11. Y es autor de 10 novelas hasta el momento. Seguro que ya tienes algo por ahí fraguándose. La primera de ellas es El peso de los muertos, publicada en el año 2006, que obtuvo el premio Tiflos de novela. Le siguió El abismo de los sueños, finalista del premio Fernando Lara en 2008. Es una novela inédita y no sé por qué no está publicada. Tus lectores exigimos una razón. Entre 2011 y 2014 publicó La tristeza del samurái, Respirar por la herida y Un millón de gotas, que este me lo estoy acabando ahora. Luego llega La víspera de casi todo, con el que recibió el prestigioso Premio Nadal en el año 2016. En 2017 te conceden el Premio Valencia Negra con la novela Por encima de la lluvia y a continuación todavía van Antes de los años terribles, El hijo del padre, que es una novela impactante y que ha sido traducida recientemente al francés, y Nadie en esta tierra, la novela que hoy nos viene a presentar. Aparte de los premios anteriormente citados, el premio Tiflos, el premio Nadal, el Valencia Negra, ha obtenido las siguientes distinciones: Prix du Polar Européen del diario francés Le Point. Qué bien. ¿Te gusta? ¿Te ha gustado? Bien, nasal. El premio Quercy Noir 2013, el premio Tormo Negro de novela policíaca también en 2013, el premio Pata Negra, este es mi castizo, 2015, el Grand Prix de littérature policière étrangère en Francia 2015 y, preparaos, fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en 2017 por el Ministerio de Cultura de Francia, algo realmente inusual, siendo un escritor español. Y lo último fue en el año 2021 que obtuviste el premio a la mejor novela en Valladolid. Bueno, es una bibliografía jalonada de éxitos. ¿Y de fracasos? No, aquí no se ven, aquí no se ven. ¿Será que los fracasos no se cuentan? Pero hay. Y entonces, retomando la incógnita esta acerca de la declaración que hiciste en El País, he escrito este libro para acabar de una vez con las discusiones sobre si la novela negra puede o no ser literaria. ¿Tú crees que todavía ha lugar a plantearse algo así? Bueno, no sé si es que yo vivo en un mundo que a lo mejor ya no está muy conectado con la realidad, pero sí, por desgracia creo que todavía existe ese prejuicio de pensar que cuando tratas ciertas estructuras, ciertos temas, cuando invocas a ciertos personajes, solo lo puedes hacer de una manera, ¿no? Con una fórmula, que es la fórmula del thriller nórdico o más al uso norteamericano, por decirlo de alguna manera, y olvidamos que la novela negra española viene de una tradición muy literaria, muy importante, que es la novela de realismo social, ¿no? Sí. Entonces, esa idea de que la literatura de consumo rápido tiene que ser asesinatos, una investigación, una novela policíaca con lugares comunes, pues es lo que en Francia se ha acabado llamando la literature de gare o la sub, ¿no? Esa literatura de consumo rápido. Y yo nunca he estado de acuerdo con eso. Siempre he pensado que el contenido y el continente tienen que tener un equilibrio y tienen que tener, es decir, divertirse sí, entender la literatura como una forma de evasión también, pero no le puedes negar a la literatura el papel más importante que tiene, que es el papel, la capacidad de, invocando la imaginación del lector, proponer una reflexión a propósito de cómo funciona la sociedad, sí, de sus heridas,
de lo que realmente importa, que es al final la condición humana en el siglo XXI. Entonces parece ser bueno, pues que hay una serie de... Esto viene sobre todo me viene mucho de Francia, ¿no? Esa distinción entre la literatura blanca, que ellos llaman, y la literatura negra como popular, ¿no? Y bueno, pues me proponía, pues, o sea, yo me he propuesto desde el principio demostrar que las etiquetas son etiquetas, pero que la literatura, en cuanto que responde a una honestidad literaria, es decir, a una voluntad de contar algo, es buena literatura. Y si adolece o carece de esa voluntad de provocar una reflexión más allá de lo estético, más allá de lo anecdótico, pues no es buena literatura, simplemente. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que las etiquetas se crean para facilitar nuestra comprensión o nuestra clasificación o la creación de antologías, y la crítica literaria necesita pues identificar las cosas y clasificarlas, pero la literatura, y cuanto más buena, mejor, o sea, más difícil es encasillarla, porque tiene componentes normalmente de diferentes géneros, puede predominar uno más que otro, pero realmente si tú lees autores de novela negra, ¿cómo te diría?, los típicos, y lees lo tuyo, pues lo tuyo es distinto, tiene su propio carácter, ¿no? Y realmente tiene todas las cualidades y requiere todo el talento literario de un gran escritor, si no es imposible construir esas historias. Por cierto, una pregunta que me ha surgido, ¿no?, a raíz de, pues no de la preparación de esta presentación, sino de mis lecturas. ¿Cómo estructuras o cómo acometes la escritura de una novela? Hay autores que les llaman brújula, ¿no?, que lo tienen todo muy estructurado, y otros, pues, digamos que van avanzando. A medida que avanza su historia y sus personajes, ellos van avanzando. Esto es otra etiqueta. ¿Otra etiqueta? Esto es otro cliché que se inventó Marías, que dijo: existen escritores de brújula y existen escritores de mapa. Y eso ha hecho fortuna porque lo dijo quien lo dijo, pero lo cierto, y como estamos en petit comité y estoy seguro que vosotros jugáis también con las letras, lo podemos comentar. La parte fundamental a la hora de crear una novela, la fundamental es siempre instintiva. Es decir, es una intuición. Y a partir de esa intuición, que en mi caso siempre tiene que ver con el tema, antes que con el argumento, pues bueno, yo me dedico sobre todo a sentir esa novela, a sentirla hasta el punto de que llego a convertirla en algo real. Y a partir de que se convierte para mí en una obsesión, en un problema real, en una cuestión real, empiezo a estructurar cómo tengo que contar eso. Es decir, la realidad, ahora me voy a poner en plan filosófico, la realidad, si lo pensamos bien, es un silogismo, ¿no? Es decir, lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Es decir, entonces, nosotros necesitamos narrar la realidad, necesitamos construirla con palabras. Eso es lo que hacemos todo el tiempo, escritores o no escritores. Entonces, en el momento que a mí hay un tema que me interesa, por ejemplo, en el caso de Nadie en esta tierra, clarísimamente, ¿qué significa ser un héroe para mí? ¿Qué es lo heroico para mí? ¿Es un tipo o una mujer o un hombre, da igual, alguien que hace cosas extraordinarias, o es simplemente alguien que hace o que responde, como tú has dicho antes, que me ha gustado mucho, a una dignidad interna, ¿no? O sea, que hace lo que considera acorde a sus principios y a sus valores? Bueno, pues a partir de ahí eso se convierte para mí en una obsesión. Empiezo a analizar la realidad desde ese prisma. Empiezo a escuchar lo que dicen los políticos en la tele, empiezo a ver a quién admiramos en Instagram, qué significa el éxito hoy en día. Es decir, todo eso se va convirtiendo en un run en mi cabeza hasta que empieza a fraguarse la idea de la palabra. Es decir, esto lo tengo que transformar en realidad. Es un silogismo porque usamos la ficción para crear la realidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué hago? Pienso en los personajes. Yo siempre pienso primero en los personajes. Es decir, una vez ya tengo claro el tema, quiero hablar de qué es un héroe en el siglo XXI, ¿vale? ¿Qué personajes necesito que encarnen esa idea y su antítesis? Es decir,
qué significa el heroísmo, cómo se interpreta, cómo se identifica, cómo uno se enfrenta a la cobardía, yo sería capaz de hacer algo si pusiera en peligro a mi familia o no, etcétera, etcétera. Entonces creo todo un universo de personajes y lo hago pues de la manera en que aprendí de Philip Roth, ¿no? Es decir, un personaje que es una persona que se construye con un puñado de palabras. Es decir, un personaje es algo que tú escribes en horizontal, pero que el lector tiene que notar que se pone de pie, que se vuelve vertical. Entonces, para que un personaje se convierta en una persona real, ¿cómo se hace? Pues tiene que ser lo más contradictorio posible. Porque es lo que nos define a los seres humanos, la contradicción. Entonces, pues voy buscando sus conflictos internos, sus secretos, hago esos círculos, trazo esos círculos de los que hablaba Gabriel García Márquez, ¿no? Él decía que un personaje es son 3 círculos. El círculo más grande, que es el externo, es las relaciones laborales, lo que todo el mundo conoce. Vosotros que me veis aquí como un escritor, yo que os veo a vosotros como gente que está diciendo este tío que me está contando, así, ¿no? Bueno, eso es lo evidente. Luego hay otro círculo interno que trabajo, que es la relación familiar, las relaciones afectivas, los amigos, es decir, ese segundo círculo donde la mayoría de la gente ya no puede entrar. Y luego otro círculo muy pequeñito, todavía más importante, que es el fundamental en todos mis personajes. La conciencia. El secreto. Sí. El secreto. Es decir, yo parto de la idea de que todos nosotros tenemos un secreto. No tiene por qué ser un secreto malo, no tiene por qué ser un secreto inconfesable, sino simplemente algo que permanece en lo más interior de nosotros y que al final de la novela se tiene que desvelar. Eso tiene que emerger de alguna manera. Lo que somos de verdad tiene que acabar emergiendo en todos los personajes. Cuando he construido esos personajes, llega la parte, digamos, del argumento, ¿vale? Tengo todos estos personajes, sé qué encarna cada uno de ellos, ahora tengo que hacer que interactúen. Y ahí es donde creo una trama. Y ahí es donde busco el contexto espacio-temporal, etcétera, etcétera. ¿Eso es un trabajo de brújula o de mapa? Pues no lo sé, porque a mí, cuando empiezo a escribir una novela, ya la tengo muy, 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 muy meditada, ya te he dicho, se ha convertido en algo muy real para mí, entonces simplemente lo que hago es dejarlo fluir, ¿no? Sé a dónde quiero llevar a los personajes, es decir, sé a dónde van a terminar, sé cómo va a empezar la historia, cómo va a acabar, qué es lo que va a pasar, pero siempre me guardo el as en la manga de, puesto que son personas y no personajes, que me sorprendan, que me emocionen, que me hagan dudar, y eso pues siempre pasa con mis personajes, ¿no? A mí un personaje que en un momento dado no me hace irritar, no me hace empatizar, no me hace llorar o no me hace sufrir, es un personaje que no me vale, no me parece real. Entonces todo el dolor que los personajes sienten, yo lo tengo que sentir en cierta manera, es decir, yo tengo que empatizar con ellos y lo que es más importante, tú como lectora lo tienes que sentir también, porque si no funciona. Indudablemente tus novelas no dejan indiferente, claro. En absoluto. Claro, luego está toda la parte de la corrección, es decir, cuando tú has hecho eso, pues está el laminar y laminar y laminar y corregir como Borges, ¿no? O sea, Borges que decía, yo corrijo para no publicar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque somos así de perfeccionistas y de obsesivos, y yo soy muy estajonivista, soy muy trabajador con el lenguaje, ¿no? Pero eso es un trabajo mecánico que con el tiempo pues llega de manera natural. Entonces, todo este rollo para decirte que no lo sé. O sea, que no sé si soy un escritor de brújula o de mapa, sé a dónde voy, y sé que voy a llegar, y sé que ese viaje va a valer la pena, ¿no? Pero lo que no sé es cómo voy a llegar. Imagínate que te compras un billete pues para irte a Nueva York y sabes que vas a llegar a Nueva York. Pero ¿qué pasa cuando el avión se atrasa? ¿Qué pasa cuando te suspenden el vuelo? ¿Qué pasa si hay turbulencias? ¿Qué pasa si el avión se cae? ¿No? Pues esa es la parte divertida de escribir para mí. La literatura no responde a una mecánica técnica en cuanto a la creación.
No, Es sí, decir, verdad. yo creo que a veces, antes hablábamos un poco en Petit Comité de las escuelas de escritura, ¿no? Es decir, yo creo que hay una parte que sí, que es técnica y que tú tienes que dominar. Tú tienes que dominar las reglas para luego poderlas subvertir, para luego poderlas romper. Pero yo nunca me he olvidado de una cosa, un escritor es un artista, es un creador, es una persona que juega con la imaginación. Y a la imaginación no se le pueden poner muros. Tú no te puedes poner límites antes de pensar una historia. Al contrario, o sea, no sé, yo me imagino que si Gabriel García Márquez hubiera sido un escritor de brújula o de mapa, jamás habría escrito Cien años de soledad. Jamás. Porque ahí no hay Dios que se entienda. Es decir, él simplemente lo que hizo es dejar fluir toda su capacidad narrativa de seducirnos con la palabra, con los personajes, con las imágenes poéticas, metafóricas, para hacer lo que hace un contador, hacernos soñar. Y eso es de alguna manera lo que yo pretendo, ¿no? Fíjate que hablando de 100 Perdona. años, hablando de 100 años de soledad, hay un personaje aquí en Nadie en esta tierra que me ha recordado a Aureliano Buendía. O sea, Gregorio, uno de los amigos de la infancia del protagonista, que bueno, no explico más, es un amigo de la infancia, no decimos más, fabrica figurillas, Sí. fabrica búhos Sí. pequeñitos y los va vendiendo. Sí. Y me recordó a Aureliano Buendía los con, peces. con sus pececillos. Digo, se lo tengo que decir, no sé. Claro. A veces son concomitancias, es decir, nosotros tenemos ahí toda la tradición, ¿no? Claro. Que nos pesa nuestros recuerdos Claro. y son inevitables, ¿no? Pero es bonita, a mí me ha gustado mucho. Claro. Digo, uy, esto me parece... Y me parece ahí, hay párrafos que son claramente pues, del extranjero de Camus Sí, o de los sí. hermanos Karamazov de Dostoyevsky, Sí. que decís Antonio de Follner. ¿Por qué? Porque somos nuestros referentes. Claro. Es decir, nada nace de la Nadie nace de la nada, nada. vamos recreando y aportando Claro. nuestras nuevas experiencias, puntos de vista. Lo que me parece interesante de ser escritor a estas alturas es que tú construyes tu propio universo, tu propia voz narrativa muy identificable, pero sin olvidar tus referentes, ¿no? Ahí todos tenemos referentes aspiracionales. Claro, Yo cuando doy clases, por ejemplo, a los alumnos siempre les pregunto lo primero, es decir, ¿cuáles son tus referentes? ¿No? Es decir, yo no puedo concebir que uno se enamore de la escritura si antes no se ha enamorado de la lectura. Por supuesto, sí, No, sí, no, es no lo inconcebible. puedo concebir. Sí, sí, sí. Pero bueno, últimamente a veces también sucede, ¿eh? Bueno, pero eso es Mucho. otra cosa. Eso es porque estamos en la era del ego y del narcisismo, sí, pero eso no sí. tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No, en absoluto. Cuando Oye, escribiste... te has preparado muy bien tú esto, ¿no? Es que yo soy muy trabajadora, ¿eh? Aquí lo saben. ¿Ves? Mira. Cuando dijiste arañar, que querías con esta novela arañar el alma del lector. Claro. Es un poquito lo que decíamos, ¿verdad? El no dejar indiferente. Yo no, a ver, por arañar, espera que si no, no se graba, ¿no? Sí. Me estás mirando ahí con mala cara. Sí. Arañar, a ver, entiéndeme, cuando digo arañar, quiero decir marcar la piel, no quiero decir dañar. Es decir, no es una manera... No, hay una tendencia, yo pienso un poco exagerada, a buscar herir, dañar al lector en el sentido de impresionarlo con la violencia, ¿no? Con una violencia que sea muy excesiva, muy teatral, muy exagerada. No, yo soy más del arañazo, ¿no? De lo que te marca, de lo que se queda en la piel. ¿Por qué? Porque busco ese punto de empatía con el lector. No yo como escritor, sino busco que mis personajes empaticen con el lector, ¿no? Y la manera de empatizar con el lector es a través de lo humano. Y lo siento mucho, pero lo humano duele. Duele la existencia, duele esa distancia que existe entre lo desiderativo y la realidad, es decir, entre lo que somos como relato, como deseo, como sueño, como esperanza y la realidad. Esa lucha provoca dolor, provoca sufrimiento. Pero yo no lo veo como una carga, no lo veo como un hándicap, al contrario, lo veo como una manera
de sentirte fraterno con el otro, ¿no? Es decir, yo te entiendo, o sea, a mí también me pasa, yo también tengo dilemas morales, a mí también se me ha muerto una madre, a mí también se me ha muerto un padre, yo también he sufrido abusos, o yo también he visto injusticias que no he podido resolver, o a mí de niño también me pasaron estas cosas. Entonces, lo que pasa es que yo sé que es un poco ir a contracorriente, pero vivimos en una sociedad en la que el dolor, no la exaltación del dolor, que eso es otra cosa, pero en la que el dolor es algo que procuramos ignorar. Sí. Bueno, es que el mundo ya está muy mal, entonces ¿para qué me lo estás contando si yo ya lo sé? Bueno, si no te doliera lo que estás leyendo, significa que has perdido toda capacidad de empatía, toda capacidad de relacionarte con los demás de una forma real. Y eso es lo que yo busco, ¿no? Arañar en el sentido de que un personaje que te dice algo, que le pasa algo, te deja una marca en el corazón. Yo no quiero que cuando acaben estas novelas que escribo como nadie en esta tierra, te pases a la siguiente y te olvides como si fuera una serie de Netflix, que vas consumiéndolas una detrás de otra. Yo quiero que se te olviden los nombres de los personajes o las anécdotas que les pasan, me parece bien, pero que te quede, que respiren en ti todavía, ¿no? Que se te queden dentro, flotando, y que formen parte de tu imaginario, ¿no? Porque eso significa que están vivos. La experiencia del dolor es una experiencia muy interesante para entender la condición humana, porque forma parte de la vida, efectivamente, pero sobre todo porque forma parte de nuestra naturaleza, y pretender construirnos una realidad a través de la literatura basada solo en los placebos o en la exageración, que es otra forma de placebo, ¿no? Es decir, cuando tú ves ciertas novelas y lees ciertas cosas, dices, bueno, te diviertes porque sabes que eso es excesivo, porque sabes que eso no está conectado con lo real. Lo gore, ¿no? Lo gore, es una película de Quentin Tarantino o... No, la experiencia de la literatura, la experiencia de la pintura, la experiencia de la música, del teatro, de la poesía, la que es de verdad, la que nos conecta de verdad, fijaros que siempre está transitada por el dolor. Siempre, siempre. Es la experiencia humana. El sufrimiento humano que busca emanciparse de ese dolor a través del arte, trascender, ¿no? Me gusta esto porque lo puedo decir ya, porque como ya se ha acabado toda la promoción y tal, yo ahora puedo hablar de verdad de lo que me importa, ¿sabes? Y lo que me importa de escribir, lo que me importa de la literatura es eso, que nosotros nos hemos inventado las artes porque no nos gusta el mundo. Es verdad. No nos gusta nuestra realidad. Entonces, a través de la literatura, de verdad, a través de la música, de la pintura, del teatro, de la poesía, de la escultura, buscamos lo que sí que somos, que es esa voluntad de ser mejores, ¿no? Lo que dice, hay un personaje que lo dice, somos mejores en el relato que en la vida. Lo dice un personaje y es verdad. O sea, tú ves un cuadro no sé, da igual el pintor, Pollock, de Estel, Velázquez, Goya, Picasso, lo que sea, y te transmite algo que no se puede explicar con palabras y que va más allá del dolor, que va más allá de la experiencia vital. Eso se llama trascendencia. La música. Sí. Händel, por ejemplo, que sale mucho en la novela. ¿Por qué Händel? Porque quien haya escuchado a Händel, si no le duele, es que no está vivo. Es decir, Händel te lleva a la trascendencia, al éxtasis, a través del dolor. Pero entonces es como si te acunara, como si te calmara, como si te dijera, somos esto, pero también somos lo otro. A mí me ha gustado mucho la definición que has hecho de mis personajes al principio. Sí, sí. Me ha quedado bien, ¿eh? No, y además parecía como que te lo creías. O sea, yo creo todo lo que digo. Que me ha gustado mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque tú has dicho una cosa que me ha gustado, en el sentido de que mis personajes, todos, absolutamente todos son perdedores, de una manera u otra. Sí. Víctimas de su ambición, víctimas de la historia, víctimas del crimen, víctimas de las circunstancias, víctimas de su ego, de su miedo. Todos, incluso los más cabrones, perdón por la expresión, son víctimas en cierto sentido de las circunstancias, pero todos, absolutamente todos, buscan una dignidad. Todos, es verdad. Una redención. Son personajes difíciles de encontrar.
en otras novelas. Pero en la vida no. Entonces, por eso son, claro. En la vida no. Bueno, pero en la vida también hay mucha indignidad, no vamos a decir que no. Sí, pero a mí lo que me dice mi experiencia personal, Sí. y creo que es bueno que haya sido 20 años policía, es que incluso la gente más miserable, tiene momentos de lucidez, tiene momentos de fraternidad, tiene momentos de amor, tiene momentos de empatía. Eso lo reflejas muy bien. Tiene sus códigos Sí. que no se corresponden para nada con los códigos que nosotros podemos establecer como el bien, el mal, pero los tienen. Y cuando aprendes a observarlos, no digo que aprendas a respetarlos, aprendes a entenderlos. Y eso es lo que a mí me importa. Yo no busco hacer juicios de valor. Si tú estás buscando respuestas en la ficción, te estás equivocando. Tus novelas no son novelas de tesis, No tienen moralina. No, porque no existe tal cosa, no existe. ¿Eh? Y luego hay una cosa que me parece muy interesante también, cómo se enfrentan todos ellos al concepto de justicia. Tienen un sentido Tienen un sentido de la justicia muy particular, es un sentido propio, porque en muchas ocasiones, Nadie en esta tierra, hay en varias ocasiones, los personajes, uno y otro, dicen que hacen lo que tienen que hacer, pero no es lo que sea justo, lo que sea bueno, lo que sea correcto, sino lo que tienen que hacer. Y eso que hacen... Ni siquiera lo que quieren hacer. Y no es lo que quieren hacer, porque muchas veces son héroes fatalistas. Tú no crees en el azar. Sí, efectivamente, se nota mucho, ¿eh? Porque en alguna ocasión, a ver si encuentro el fragmento, hablas del azar como que el azar no existe. No crees en absoluto en el azar. Para nada. Hay un determinismo muy importante en tus novelas. Sí. Y eso yo lo veo también muy balzaquiano, ¿no? Muy de Balzac. Sí, pero con un matiz. Es decir, sí, es verdad. Todos mis personajes parecen muy deterministas, pero hay una cosa que se ve poco en las novelas de hoy en día, y es la decisión, ¿no? Es decir, al final, yo lo que estoy diciendo, sí, si es que hay una tesis en mis novelas, o en Nadie en esta tierra sobre todo, es que el bien y el mal son categorías humanas. Sí. La ética, la moral son categorías humanas. Y que el bien y el mal son una cuestión de la voluntad. Que somos nosotros los que libremente decidimos qué hacemos con nuestra vida, qué hacemos con nuestros actos. Luego los podemos justificar, los podemos razonar, pero la decisión es tuya. ¿Y eso qué significa? Que existe el libre albedrío. Con lo cual no puedo creer en la predestinación, no puedo creer en este tipo de cosas, ¿no? Tú puedes estar determinado por tus circunstancias sociales, culturales, económicas, históricas, pero la decisión de qué haces en cada momento la tomas tú. Y por tanto, significa que eres libre. Eso es una gran declaración, ¿no? Sí, es la defensa del libre albedrío. Decir, no, somos libres, absolutamente libres, pero claro, eso tiene un problema, que también se refleja en la novela. Tú eres libre, ergo, tú eres responsable de tu libertad. Tú eres responsable de tus actos. No puedes culpar a la fatalidad, al destino, a la herencia genética, No. Tú haces lo que haces porque tú decides hacerlo y tú tienes que asumir las consecuencias de tus actos, ¿no? Entonces yo con eso soy como un demiurgo, soy implacable con mis personajes. Sí. En el momento que Julián Leal decide, el policía, el protagonista de la novela, decide cruzar una línea, eso va a tener unas consecuencias. Y él las va a tener que asumir. Podremos entenderlo, podremos perdonarlo, podremos empatizar con él, pero él va a tener que pagar esas consecuencias. Y eso nos llega a todos, a todos. Cada día tomamos decisiones que condicionan nuestro hacer cotidiano. Y entonces no sirve de nada echarle la culpa al susuncorda. No sirve de nada. Es cierto. En un momento dices, los debates éticos, la moral, la ley, quedan en suspenso cuando nos arrebatan las emociones. Entonces, bueno,
es eso, tus novelas tienen mucha pulsión emocional, ¿no? Es lo que explicabas antes. Y dentro de esas emociones, sí que es cierto que hay muchas emociones muy penosas. No se libra, hay diferentes ámbitos, ¿no? Yo he detectado, por ejemplo, cuando tú hablabas de los círculos, ¿no? El círculo exterior, que es el que vemos todos, luego hay otro círculo más reducido, que puede ser el de la familia, tus relaciones. Por ejemplo, la familia sale muy mal parada. Las familias de tus personajes están llenas de traumas, frustraciones, ausencias, suicidios de las madres. Ahí voy, ¿eh? Entonces, claro... Sí, es verdad que debería escribir algo sobre alguna familia feliz, pero no me sale. No me sale, ¿qué quieres que te diga? Bueno, ¿y las relaciones amorosas? No, las relaciones amorosas sí, no, ahí no estoy de acuerdo. Tampoco es que... A mí es que me gustan las relaciones amorosas de verdad. Es decir, no me gustan las relaciones amorosas románticas. No, estas son tormentosas. Claro, entonces... mira, el otro día, una vez hice un ejemplo, ¿no? Imagínate que tú eres Pedro Páramo, ¿no? Gran obra. De Juan Rulfo, y te estás paseando por un pueblo, el de Pedro Páramo, y ese pueblo está habitado por todos tus personajes, ¿no? Y a veces he pensado, ¿qué me harían a mí? ¿Me colgarían en la plaza del pueblo? ¿Me dirían, vaya vida que nos has dado? ¿Qué me dirían? Pues mira, ¿sabes qué creo que me dirían? Nos has dado tormento y nos has dado amor. Nos has dado dolor y nos has dado ternura. Nos has dado vida. Entonces, si mis personajes, que ya hemos hablado un poco de cómo se condicionan, tienen una relación de amor a los 50 sombras de Grey, no cuadra, es decir, no es coherente el tipo de fenotipo que yo creo de personaje, no es coherente con tener una relación amorosa, digamos, usual o más o menos anodina. ¿Por qué? Porque básicamente todos los personajes de mis novelas parten de un vacío interior, ¿no? A todos les falta algo. Y ese algo que nos falta muchas veces pues es la realización a través de un amor que llegue más allá de pues, el enamoramiento, la sexualidad, o sea, que buscan ese amor como principio absoluto, ¿no? Y eso tiene que ver conmigo, o sea, yo creo que en el fondo yo soy un poco un escritor muy del 19, muy... Hablas de un acuerdo decimonónico en tu novela, en Nadie en esta tierra. Sí. Los dos antagonistas, es decir, el protagonista y su antagonista, Sí. tan diferentes entre sí, porque uno es un policía y el otro es un sicario, acaban sellando un pacto que tú defines como decimonónico. Me ha gustado mucho al decir eso. Claro, porque un pacto decimonónico era cuando la palabra importaba. Claro. ¿No? Cuando uno se estrechaba la mano y significaba algo, o cuando uno hacía un juramento y ponía en juego todo su orgullo y su dignidad. Hoy en día esos principios pues efectivamente son decimonónicos, es decir, hoy en día la honestidad, no nos engañemos, no es un valor, ¿no? La palabra no es un valor. El orgullo, bien entendido, no es un valor. La conciencia de clase no es un valor, son valores decimonónicos, es decir, son valores sociales que antes gobernaban el día a día de la sociedad y que hoy en día ya no están en boga. Es decir, hoy en día este tipo de personaje que yo te describo en la novela como Julián Leal o como el sicario, que sellan un pacto decimonónico, es decir, se miran, yo te doy mi palabra y la cumplo. Pues hoy en día en una serie de Netflix sería, yo te doy mi palabra, la cumplo, me doy la vuelta y te pego un tiro por la espalda, ¿no? Es decir, y entenderíamos que eso es normal, porque son los valores de hoy en día. Bueno, pues yo sigo siendo decimonónico en ciertas cosas. No es que tenga 180 años. Pero sí. No, pero es cierto que eso le da una talla moral, a pesar de todas las atrocidades que en ocasiones se describen, le da una talla moral, una ética
a tus novelas, que es muy importante. Claro, pero... Esa es la única tesis que yo le encuentro. Sí, pero fíjate que es una talla moral que le otorga el lector a los personajes, porque ellos no hacen grandes discursos. No hay moralina, no hay nadie desde un púlpito, no, tú los ves como van actuando y tú mismo como lector les vas dando una dignidad, ¿no? Es decir, esta persona es de fiar. Es decir, sabes que es un asesino y sabes que va a matar. Es de fiar. Pero es coherente. Es coherente consigo mismo. Julián Leal, el inspector, sabes que es igualmente frío, pero que le mueve un sentimiento de justicia muy instintivo que no tiene nada que ver con la ley. Entonces tú sabes que en determinadas situaciones es fiable, que va a actuar como tiene que actuar, ¿no? Y eso se llama, pues, coherencia. Dentro de la contradicción existe una coherencia, ¿no? Y interna. Y esa coherencia interna significa que hay personajes, como te decía antes, que no pueden hacer cosas porque tú las has construido de una manera determinada, ¿no? Entonces, por ejemplo, Julián Leal no puede traicionar. Por eso se llama Julián Leal. Claro. No puede traicionar. Es casi un epónimo, ¿no? El sicario no puede dejar de matar. Por cierto, del sicario no se sabe el nombre. No. Y al final de la novela dices una frase, ¿la puedo decir? Sí, claro. Porque no, quiero decir que no desentraña, ¿no?, en la trama, pero al final de la novela, lo tengo por aquí, un momentito, será por páginas. Es que esta la digo de memoria. ¿Sí? Vale, pues dímela. Quizá tenga que volver y al final conoceréis mi nombre. Exacto. Que es casi Quizá tenga que volver y al final conoceréis mi nombre. Qué bien suena. Y de hecho lo conoceréis. Sí, porque va a haber una continuidad. Va a haber una segunda parte. Me ha parecido un gran hallazgo el personaje. Sí. Me ha encantado cómo lo has estructurado, cómo se va introduciendo como una voz anónima a lo largo de la historia y cómo protagoniza tanto el prólogo como el epílogo. Sí. Mira, eso, ves, técnicamente eso sí que es difícil de hacer. Sí. Es decir, compaginar el narrador omnisciente, es aquel que nos va contando la historia, todo lo que pasa, y luego de vez en cuando va apareciendo esta voz, ¿no?, que al principio no identificamos, que es la voz del sicario, del asesino, que es muy fría, que es muy objetiva, que es muy pragmática y que nos va desarmando y nos va quitando todos los juicios y todos los prejuicios hasta dejarnos completamente a su merced y desnudos, ¿no? A tal punto de que nos olvidamos de que es un sicario, de que es un asesino, y él nos lo recuerda. Sí, es como si a medida que va avanzando la novela te va diciendo, a que te estoy cayendo bien. Es que cae bien. Es que a que soy guapo, soy Lorenzo Lamas. A que tal. Pues no te olvides de que soy un asesino y que mato por dinero. Y entonces ese juego me parece muy, muy, muy interesante, mantener esa voz llena de matices hasta el final sin desvelar prácticamente nada de su vida, porque no sabemos prácticamente nada de él. Casi nada. Es un gran cínico. Yo lo veo como un gran cínico. Mira, no, yo no lo veo como un cínico. Para mí un cínico es una persona que va en contra de sus principios. Es decir, que dice una cosa y hace otra. Es el sinónimo casi de hipócrita, ¿no? El cínico es el que tiene una visión fría de la realidad, fría de la vida, Y él no es así. Él sí que siente, y además nos lo dice. Dice, claro, si yo fuera un cínico, nos lo dice al principio de la novela, sería muy fácil para vosotros. Ah, bueno, es que tú no tienes sentimientos, es que tú tienes una visión fría de la vida. Pero te dice, no, yo tengo sentimientos, yo me enamoro. Se enamora. Sí. Yo tengo pesadillas, yo tengo moral, yo tengo ética y yo tengo remordimientos. Nos lo dice, yo tengo remordimientos. Pero a partir de conocer a Julián Leal, porque él dice también que le cambia la vida. Sí. Él antes no se planteaba cosas que a partir de conocer. Pero digamos que la novela para nosotros arranca en el momento que estos dos personajes confluyen, ¿no? Entonces, no estamos ante una persona cínica, estamos ante una persona que asume lo que es. Vuelvo un poco a lo que te decía antes, ¿no? Él, a los 13 años, decidió convertirse en un asesino. Y ha sido coherente toda su vida con eso. No ha buscado excusas, ni ha buscado justificaciones, ni lleva una estampita de la Virgen de los asesinos en el bolsillo para ir al cielo.
¿Me explico? No, él es quien es. Él es quien es y sabe quién es. Y de hecho hay un momento en la novela, si la vais a leer, en la que ese duelo entre Julián Leal y él, yo creo que se decanta. Se decanta ¿por qué? Porque a diferencia de Julián Leal, que está buscándose, porque ha sido toda su vida un policía que ha creído en el sistema y de repente no cree, y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué? Él sí que sabe quién es. Y él se mantiene firme en su posición, ¿no? Sí, y fantasea, ¿no? También al final de la novela con otro tipo de vida, con llevar otro tipo de vida. Él querría tener un velero, la cabeza de Clara susurrándole que podemos cambiar, ¿no? Hay una frase muy bonita. Sí. Realmente este personaje tiene una manera de expresarse muy lírica. Hay grandes párrafos, ¿eh? Bueno, es que es un poeta como yo. Sí, es que damos por supuesto que todos los monstruos son zafios, o zafios o ultra inteligentes, y la mayoría de las veces son personas normales y corrientes, como es el caso, ¿no? Bueno, y ahora volviendo a aquella pregunta que ha quedado colgada acerca de esa novela que llegó a finalista y que no se ha publicado, me extraña, ¿no?, que no la hayas publicado, ¿por alguna razón? Porque los pecados de juventud hay que olvidarlos. Esa es una buena respuesta. No, porque es una novela que escribí en su día, y como dice mi amiga Rosa Montero, uno sabe a veces que un escritor es muy, muy primerizo porque muerde más de lo que puede digerir. Y entonces es una novela que se me escapaba, o sea, que era demasiado grande para lo que yo era en ese momento, y pues la decidí que se quedara fuera. Vale. Hay que hacerlo a veces. Sí, no, me parece muy bien. Sentido crítico y nivel de exigencia. Yo creo que el sentido de la crítica en uno mismo es fundamental, saber que hay que evolucionar, que hay que cambiar, y que hay cosas pues que se tienen que quedar en el tintero. Es bueno. Sí, es bueno. No, yo opino como tú, ¿eh? Te quería preguntar también, ahora que vemos tantas series de televisión y tantas películas basadas en novelas, y también en novelistas actuales, ahora que vemos tantas series y películas basadas en novelas actuales, ¿cómo que no se ha hecho un guión cinematográfico o una serie de alguna de las tuyas? Pues yo las veo muy cinematográficas, ¿eh? Y las descripciones que tú haces escenifican muy bien las cosas. O trabajas también muy bien con los símbolos, ¿no? Que tenemos un personaje que se pone una máscara de lobo y eso hace que todo el mundo remite a ciertas características y ciertos símbolos que todos conocemos. O cuando el niño está jugando en el charco y luego a continuación nos lo presentas. Quiero decir, todo eso es muy cinematográfico. ¿No te han ofrecido la posibilidad? No sé cómo funciona el tema, eso. Bueno, en realidad yo tampoco sé muy bien cómo funciona. Es decir, sí, ha habido conversaciones, ha habido cosas, pero siempre se han quedado en el tintero y yo no sé exactamente por qué. Puede que sea porque la complejidad de los personajes a veces es difícil trasladarla a un plano narrativo distinto, que es la imagen, la cinematografía, ¿no? Y en cualquier caso es un tema que sí que me gustaría, pero que no depende de mí. Ya. Así que lo que tenemos que hacer es una manifestación todos ahí. Queremos que adapten las novelas de Víctor. No sé. Mira, no es un tema que me preocupe mucho, porque entiendo que como lo he dicho al principio, que la literatura es una forma de narrativa distinta a la cinematográfica, sí. Y ver una buena adaptación es complicado. Mucho. Es complicado. Es lo siguiente que te iba a preguntar. Creo que sufrirías, ¿no? Yo creo que sí. Y creo que las podríamos contar con los dedos de una mano. Yo recuerdo, por ejemplo, la de Mystic River, por ejemplo, de las mejores que yo he visto, ¿no? Y que he leído la novela de Lehane, sí. De Denis Lehane, y luego la adaptación de Clint Eastwood, ¿no? Que es brutal, con un Sean Penn impresionante, pero no es muy habitual. Normalmente
El problema es que, claro, juegan factores distintos. En una adaptación o en una película, en una serie de televisión, tú eres un sujeto pasivo, en tanto que espectador. En cambio, en la literatura, como lectores somos sujetos activos, es decir, nosotros reescribimos sobre lo que el escritor ha escrito con nuestra propia imaginación. Y eso le da una riqueza a los personajes, a las tramas, a las escenas, que no en mis novelas está y que quizá eso se perdería un poco en una adaptación, no lo sé. Y luego ahí me imagino que es un tema también de presupuesto, ¿no? De estas idas y venidas en el tiempo que yo hago, sí. Estos cambios cronológicos, estas ambientaciones, muchas de ellas pues en la Guerra Civil Española, en los años 40, supongo que eso es caro también, y hoy en día los presupuestos son más ajustados. Pero yo tengo la esperanza de que sobre todo Nadie en esta tierra se lleve a una serie de televisión. Y tengo la esperanza de que sea una buena serie de televisión. Ojalá. Yo siempre he pensado en un estilo True Detective o claro. Algo así, ¿no? O sea, ese tipo de narrativa que me gusta, pero no depende de mí. Bueno, pues... ¿sabes algo que me ha llamado la atención? Es un detalle, no sé, pero... Acerca de tus personajes, de tus protagonistas, muchos tienen los ojos verdes. Sí. Porque te gusta, ¿no? Mira, ahí a la tercera fila, a mi izquierda. Ojos verdes, pues claro. me apasionan los ojos verdes. Sí, no, y aparte porque tienen un poder... Ahora en serio, porque la literatura es mucha simbología, ¿no? Juega mucho con los símbolos. Entonces, los ojos verdes para mí representan una forma, además casi siempre suelen ser morenos o morenas con los ojos verdes, en muchos casos, ¿no? Y es porque tienen no sé, tienen algo de selvático, de salvaje, que a mí me inspira mucho. Pero luego, por ejemplo, hay muchos personajes que van arrastrando consigo siempre la lluvia. Sí. Hay mucha lluvia en tus títulos, Sí. O hay, todos son unos fumadores contumaces, o sea, fuman con un gusto que si eres exfumador no leas mis novelas porque vuelves a fumar fijo. Igual que, yo qué sé, en las novelas de Vázquez Montalbán uno se regalaba con la comida, ¿no? Pues en mi caso es, pues... es verdad, tú no hablas de platos de comida, ¿no? Es que yo no soy... soy un cocinillas, pero yo no soy un gourmet, ¿no? O sea, yo soy más del tabaco, de la música, de leer libros, de ir pues, con la boca abierta por la calle. Y quiero decir que al final, pues tú acabas reflejando en tus personajes también tocs que tú tienes, cosas que tú tienes, tuyas personales, ¿no? Entonces sí, tengo predilección por los ojos verdes. ¿Y Julián Leal? ¿Es tu alter ego? ¿O? Eso me lo han preguntado muchas veces por el hecho de ser policía. Bueno, hay cosas de él en las que yo me identifico, hay cosas de mí que yo le he prestado, pero yo creo que Julián Leal tiene más coraje que yo. Yo creo que él es más valiente que yo. Yo no sé si afrontaría los últimos días de mi vida con esa entereza, ¿no? Es decir, o si me encerraría... Esto lo puedo decir porque no sé si vais a leer la novela, pero se dice en las primeras páginas, Julián Leal tiene cáncer, entonces se va a morir, y él lo sabe que se va a morir. Entonces, en lugar de encerrarse en su casa y llorar, pues bueno, se dedica a hacer un último acto que justifique toda su vida. Yo no sé si tendría ese valor, o si me iría a una montaña a llorar, no lo sé.